Primero vamos a tener que destapizar el baúl. Como vemos, la tapa tiene 9 clips. Yo voy a usar una herramienta para sacar clips, pero si no tienen, pueden usar 2 destornilladores planos. Acá vemos todo el tapizado y acá vemos todos los clips que saqué. Debajo del tapizado vamos a tener acceso a 7 tornillos, número 10 milímetros. Con este tubito vamos a poder sacar las tuercas. Una vez que los aflojamos, podemos sacarlo con los dedos. Ahora tenemos que sacar los 3 clips plásticos que van encastrados en la tapita. Solamente tenemos que presionarlo y empujar para afuera. Los que están en las esquinas están un poco escondidos, así que van a tener que sacar esta tapita plástica, así pueden tener mejor acceso. Acá tenemos el otro clip de la esquina liberado. Acá tenemos la pieza de plástico que sacamos. Esto es necesario para acomodar el cable y posicionar la cámara. Como vemos, la tapa de baúl acumuló mucha tierra a lo largo de los años. Así que vamos a aprovechar y vamos a limpiarla con un trapo húmedo para no rayar la pintura. Ahora vamos a inspeccionar la moldura plástica, a ver dónde podemos poner la cámara y pasar el cable. A mí me pareció que la mejor posición era entre las luces de la patente. Ahora con una mecha muy chiquita hacemos los 2 agujeros para que queden lo más centrado posible. En el kit viene con 2 tornillos para sujetarlo. Acá colocamos la moldura y pasamos el cable por el agujero donde va la cerradura. Acá tenemos la moldura ya colocada. Y ahora tenemos que poner la cerradura y ajustar las tuercas. Cuando metemos bien la cerradura vemos que queda bastante cerrado. Y después de más de 2 años de haberlo instalado, ni entra agua ni se cortó la señal del cable por apretarlo. Obviamente que no podemos apretarlo mucho, pero quedó bien. Tenemos que apretar todos los tornillos 10 milímetros que habíamos sacado. Acá nos quedó el cable amarillo de la señal de video y el cable rojo de la energía. Este es el conector que va a la luz de la marcha atrás. Acá tenemos que cortar y empalmar los cables de la energía. Así cuando ponemos marcha atrás se activa la cámara. Pueden hacerlo con mucho cuidado con un cúter o con un pelacables como el que estoy usando yo. Ahora pelamos el negativo y lo conectamos al positivo y negativo de energía y al positivo de la cámara. Después de soldar con estaño, le ponemos un poco de cinta aislante. Ahora enchufamos el conector de la marcha atrás. Ahora tenemos que pasar el cable desde el baúl hasta el estéreo. Así que tenemos que sacar este tornillo que está escondido, que sujeta la parte lateral de la butaca superior y también la parte del asiento de la butaca, que sale tirando para arriba. Pasé el cable por atrás del tapizado del baúl y después lo fui pasando por debajo de la moldura. Ahí lo vamos escondiendo abajo del asiento y debajo de esta moldura de plástico. El cable va a ir todo por debajo de esta moldura, que esta ya es la puerta del acompañante, y lo vamos escondiendo. Con los dedos entra perfecto, si no pueden usar un destornillador. Para mayor comodidad tienen que presionar esta parte plástica y esta otra de la guantera para poder sacar la misma y pasar el cable con más facilidad. Del lado izquierdo del agujero de la guantera vemos todos estos cables. Ahí es donde tenemos que llevar el cable de la cámara. Yo le puse un precinto en esta parte para que no se caiga. Ahora hay que sacar el estéreo. Tengo otro video de cómo instalarlo, ahí pueden verlo, pero simplemente tiran estas 2 molduras plásticas, sacan las de arriba, ahí sacamos una y la de la derecha, y tenemos acceso a 4 tornillos que nos van a permitir extraer el estéreo. Este es el cable que tenemos que conectar a back. Back es para cámara trasera. Y este va al conector amarillo, que va enchufado atrás del estéreo en un conector tipo RCA. Antes de armar todo, ponemos en contacto
y prendemos el estéreo. Ahora ponemos la marcha atrás y vemos que se prende. Pero la imagen sale al revés. Esto es porque tenemos que ir al baúl y mover la cámara para que apunte al derecho. Esto va a depender de la cámara que tengan. La mía se gira, así que en mi caso la tuve que dar vuelta. Ahora que estamos seguros de que anda, precintamos el cable que va desde la tapa del baúl hacia la parte delantera y ponemos la tapita que cubre. Ahí lo vemos. Es muy sencillo, simplemente la acomodan y empujan y entra. Ahora ponemos la del otro lado, ponemos los clips del tapizado del baúl, volvemos a poner el estéreo, colocamos las molduras plásticas, van todas a presión, así que es muy sencillo de ponerlas. Ahora probamos otra vez y como vemos no quedó del todo centrado, así que la tuve que volver a acomodar. A mí me pasó esto porque es esta versión redonda que gira, así que tenemos que girarla hasta que coincida. Ahora vamos a probar otra vez y vemos que ahí quedó perfecta. Si tienen la versión cuadrada no va a ser necesario esto. Ahí les dejo unas tomas de la cámara de día. De noche se ve igual, pero blanco y negro. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.